Buen día, muchas gracias por llamarme. La verdad que muchas gracias a ti por recibirnos y atendernos unos minutos y creo que no vamos a poder hacer lo que en pocos minutos la Argentina simplemente tiene que escuchar tu noble decisión en la vida que te ha llevado a hacer esta fundación Camino, Catalina. Bueno, yo la verdad es que cuando empecé, como contaba el otro día en el programa, yo tenía, viste, 21 años y cuando me dijeron necesitamos a alguien que se quede, no tenía nada que, no, digamos, no tenía nada que perder y dije puedo aportar un granito de arena acá y vale la pena. Y me quedé en la niña tuya sin saber que después eso iba a tener un montón a llevarme a un montón de decisiones más que tenían que ver con mi vocación, con mi vida y también con mi felicidad. Pues yo digo, yo no es que hago algo sacrificado, hago algo que a mí me hace feliz, que es tratar de dar oportunidades a chicos que nacieron en contextos muy vulnerables y tratar de buscar que romper ese círculo de la pobreza, ¿no? Que se repite de generación en generación, que esos chicos que nacen en un lugar tan con tantas necesidades no tengan que vivir una vida siendo pobres toda su vida, sino que puedan salir adelante y que puedan, a partir de oportunidades, elegir después su camino, ¿no? Digo, para poder entrar en el contexto, vuelvo a decir lo que dije al principio, pero preguntarte cuál es la concepción de la que te lleva muchas veces a ser un ser humano diferente al resto, como debe haber otras historias como la que llevas adelante, pero que tal vez en una breve reseña me puedas decir que creo ponértelo en título porque escuché muy atentamente la nota de que por qué a veces uno nace en un contexto y a veces otro nace en otro contexto y que se entienda la palabra contexto por una realidad distinta, pero a veces tenés que tomar una decisión y vos la tomaste. Sí, yo siempre digo eso, ¿no? Nacemos del lado de las oportunidades, es como tirar una moneda, te toca nacer en Argentina y dos lados. Un lado de la gente que tuvo la suerte de tener oportunidades y de tener todas sus necesidades cubiertas, y otro lado de los que viven en el lugar de las necesidades y que nacieron sin tener nada asegurado y no elegimos dónde nacer, pero sí elegimos qué hacer con las oportunidades que nos tocaron. Y a mí me pasó eso, sentí que no me merecía esas oportunidades que me habían tocado si no podía hacer algo para luchar para que otros también las tuvieran. Y eso fue lo que me motivó a quedarme, ¿no? Y decir, ¿qué puedo hacer yo y cómo puedo poner al servicio de esta familia los conocimientos, los contactos, bueno, los vínculos que yo tenía y empezar a conectar esas dos realidades para que sea positivo para las dos, ¿no? Sí, sí, yo creo que la verdad que cada palabra que vas a decir y estás diciendo tiene que ser un aprendizaje para quienes estamos escuchando, porque en quienes también han narrado alguna otra entrevista que has dado y que creo que tu esencia, como la... ¿Cómo se llama tu marido que te acompaña? Jorge. Bueno, Jorge y Catalina son seres especiales, yo le digo a la gente porque hay una pregunta que te hace una periodista que le preguntás, que te pregunta obviamente eh, algo sobre qué te lleva o qué te lleva a traccionar lo que haces, que eso es una topadora con Jorge, porque vos contás que había una vez una chica que le preguntaste qué le pasaba y te contó que hacía una semana que no comía y que te dijo que el Sí, pan era para sus hermanos, que eran 8, y el mate era para la sí, mamá que sí. estaba embarazada. Digo, para que entienda y en el contexto que no todo siempre es lo que corresponde a quienes tienen que tomar decisiones, sino todo también a veces tiene que ver con la vida, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Yo no creo que seamos gente excepcional, sinceramente. O sea, hoy Jorge está en el Impenetrable y se fue por 10 días, así que hoy me toca estar de madre y vamos turnándonos. Pero, pero no creo que seamos excepcionales. Creo que los que tuvimos la suerte de encontrarnos cara a cara con esa necesidad, como vos decías, esa fue la primera vez que yo me encuentro con alguien que me dice, hace una semana que no tengo para comer y tengo hambre, pero después me encontré con un montón de familias y me sigo encontrando, no solo históricamente, sino cada vez que viajo, con familias que tienen muchas necesidades y cuando te encontrás cara a cara con alguien que te dice no tengo para comer, no tengo para comprarle un remedio a mi hijo, o muchas veces nos pasa, si compro el remedio no puedo comprar la comida, entonces tengo que elegir entre el remedio y la comida, o entre una zapatilla para ir a la escuela, o un remedio, ¿no? Como si te encontrás con esa historia, ese rostro,
no es lo mismo que el número, ¿no? No es lo mismo que ver una estadística. Encontrarte con la cara del que tiene una necesidad te compromete y te obliga a dar una respuesta si es que podés darla, ¿no? Si tenés los recursos para darla o para conseguirlo, o es conseguir esos recursos, es muy difícil irte. No es que seamos gente excepcional, es que nos encontramos cara a cara con esa realidad y nos dimos cuenta de que la podíamos transformar, probablemente no a nivel macro, pero sí a nivel individual, en cada casa de estas familias podemos hacer una diferencia y elegimos hacerlo, creo que es lo que haría cualquiera. Catalina, ¿cómo estás? Cintia Vélez te saluda. A mí me resulta interesante que vos remarcás siempre que nadie elige dónde nacer y que las oportunidades marcan la diferencia, y te escuchaba en este programa de televisión que contaste una historia que personalmente a mí me estrujó el corazón y me llevó a las lágrimas, de una mamá que alimentaba a su bebé, que no le había entendido al médico cómo tenía que hacer la dilución de la leche, y pensaba que muchas veces la pobreza estructural va de la mano con la falta de educación, y es una realidad que muchas veces se juzga desde afuera sin entender, ¿no? Totalmente. Yo me he encontrado, por ejemplo, con madres que estaba embarazada del octavo, o había tenido la octava hija en una charla de educación sexual. Le pregunté quién era el padre cuando entraba y me dijo, no, no tiene papá. Bueno, listo, era la octava hija y cuando terminó la charla viene a decirme el papá, es tal persona, yo no sabía que teniendo relaciones me había quedado embarazada, no sabía eso, como yo no tengo escuela, me dice, como no había ido nunca a la escuela, no sabía ni cómo se quedaba embarazada y nosotros nos la pasamos juzgando a la gente de por qué tienen hijos, si no pueden darle de comer. Bueno, hay cosas tan básicas como que hay personas, mujeres que no saben ni cómo se quedaron embarazadas. Esta mamá que vos contabas que diluía la leche líquida en vez de leche en polvo en una mamadera de agua y la bebita terminó falleciendo, desnutrida, y un montón de situaciones que tienen que ver con eso, con la falta de información, con la falta de instrucción, mujeres que no fueron a la escuela, que no saben leer ni escribir, que no pueden preparar bien una mamadera, si no le hacemos una marquita diciéndole hasta dónde, la leche hasta dónde la leche en polvo, hasta dónde el agua, porque no saben los números, digamos. Entonces, cuando uno está cerca, uno juzga menos y entiende más, y me parece que eso te permite ayudar más desde lo que el otro necesita y no quedarnos en la queja, que es lo que hacemos muchas veces los argentinos, ¿no? Bueno, Un lo que poco la decisión de pasa... Haciendo Camino es transformar esa queja en acción. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En vez de quejarme, ¿qué puedo hacer para cambiar esto, no? Bueno, yo te escucho y cuando dije recién excepcionales es eso. Además de psicopedagoga, eres psicóloga, ¿no? Te has preparado. Sí. Yo digo cuando hay alguien es excepcional, porque seguramente posterior a la nota y en el trabajo que llevamos a veces los periodistas, en una agenda itinerante, con cosas que tienen que ser no en el momento, sino eran para ayer, se entenderá, ¿no? Todo es una vorágine, todo es prácticamente ya y el ahora, y que nos toca vivir en este tiempo y tratar de trasladar la templanza en donde se pueda y en donde no, haciendo caminos. Es parte de me parece, un engranaje excepcional para que podamos entender eso que dijiste recién. Cuando uno se topa con una realidad cara a cara, es muy difícil que uno, siendo de esta tierra, pueda decir o mirar al costado. Habrá, será la minoría, pero creo que si por algo siempre decimos y nos llenamos las cuestiones bucales de decir que Argentina es solidaria, es porque eso nos pasa a nosotros, ¿no? En la fibra íntima, ¿no? De tratar de ayudar si te encontrás cara a cara. Ahora, creo que Claro. es lo más importante, tratar de ver de que después de esta charla, por al menos intentemos pensar si podemos ser un poquito mejor que ayer, ¿no? Y para mí es importante también con los hijos, ¿no? Tratar de no alejar a los chicos de estas realidades, del sufrimiento, del dolor, de las necesidades. Cuanto más los enfrentemos desde chicos y más entiendan que el beneficio que tienen de tener lo que tienen nuestros hijos, ¿no? Y que hay otros que no lo tienen, más empáticos van a ser y más van a poder comprometerse. A mí me pasa mucho acá que veo a la gente en Buenos Aires pidiendo plata, no sé si pasa esto en Córdoba, en la calle, la gente que está en la calle pidiendo, y los que pasan caminando tratan de no mirar, no giran la cabeza para decirle no tengo, no disculpame o no buenos días, no miran, y porque uno no quiere ver, si no ves no te duele esa realidad, y yo creo que ese es el cambio que necesitamos, ¿no? Poder mirar a la cara al que sufre y bueno, si no tengo para ayudarte, te digo que no tengo para ayudarte, pero te miro a la cara, no te ignoro cuando me estás hablando. Si ignoramos Qué la bueno lo realidad que no nos decís. duele, pero no lo cambiamos. Qué bueno lo que decís, ¿no? Que en realidad es eso, tal vez, el prejuicio más grande que se va haciendo piel en aquel que tal vez en su timidez o en aquel que en su confianza o desde fachatez pueda decir,
no tengo, discúlpame, más allá de que el que está necesitando pedirte no lo comprenda. El hecho también hace a esa simbiosis, ¿no? Yo creo que muchas veces el que está pidiendo lo entiende si vos le decís, no, perdóname, ahora no puedo, no tengo. Pero lo que duele al que está del otro lado es que te sean indiferentes, que te ignoren. Me parece que es muy importante que nosotros podamos mirar a la cara la necesidad del otro y porque cuanto más conoces al otro, más entendés su situación y más te importa ayudarlo. No, nadie quiere a lo que no conoce. Y a mí me pasa eso con las familias que visitamos, con las familias que acompañamos. Cuando entras en una realidad de una madre que está sufriendo y que las necesidades que tuvo, yo hay una historia que cuento mucho también, que es una madre de Monte Quemado que tenía una hija muy desnutrida y muy grave y la queríamos internar y la mamá no quería. Y entonces un día me siento con ella y le digo, ¿sabes lo que pasa? Si no se interna tu hija se va a morir. Y me contesta, y bueno, si se muere tengo otro. Y ahí te salen todos los prejuicios, ¿no? Pero empezamos a conocerla y esta mamá la había abandonado a su mamá cuando tenía 8 años, la había criado la abuela, el abuelastro había abusado siempre de ella, a los 15 años se había juntado con su novio y el novio no salía a la calle con ella porque era demasiado negra y le daba vergüenza, y ahí habían tenido una hija que cuando no había para comer, el marido la sentaba en la mesa, a la madre y a la hija, a mirar cómo él comía, porque él era el que tenía que trabajar, entonces él era el que tenía prioridad para comer. Esa persona no podía querer nunca a su hija. ¿Cómo puedes querer a alguien si nunca nadie te quiso, si nunca nadie te valoró, te dio afecto, te cuidó? Entonces nuestro trabajo en Haciendo Camino en ese caso fue querer a la mamá y acompañar a la mamá, ir todos los días a visitarla y preguntarle si tenía para comer y si no llevarle. Y durante un mes hicimos eso hasta que la mamá hizo un cambio y dijo, está bien, me voy a internar y sí quiero que mi hija se recupere. Pero a veces uno por juzgar deja de conocer y cuando deja de conocer no puedes ayudar. Esa mamá se internó con la hija se recuperó, se separó, tuvo otro marido, 2 hijas más, ninguna desnutrida, simplemente por habernos sentado a demostrarle afecto a una persona para que pueda querer a su hija, ¿no? A veces juzgamos mucho porque no conocemos y está bueno conocer antes de juzgar. Quiero decirte algo, en este caso en mi modo de trabajo, en lo que mi profesión me lleva a hacer todos los días. Tengo una agenda en mi vida, como cualquiera debe tener una lista internamente que se puede definir como amigos, como gente querida, como gente en que confiar. Yo tengo un ítem que es llenar esa lista en lo que va de mi vida con gente que es especial. Y tú ya estás ocupando una, con Jorge obviamente, por lo que estás contando, para que más allá de la distancia y que si la vida en algún momento nos vamos a conocer contigo y con Jorge, en decirte que solamente hay mucha gente que está de acuerdo con lo que has hecho y has dejado una gran reflexión contando lo que significa Haciendo Caminos y solamente puedo decir gracias. Si soy realmente sincero es decirte gracias. Y en nombre de los cordobeses decirte gracias por tercera vez por hacer y que ojalá nos puedas transmitir ahora a dónde podemos colaborar con Haciendo Camino. Bueno, Haciendo Camino, todos los tratamientos, digamos, que hacemos de recuperación y de apoyo a los chiquitos en los primeros años son con un padrino que aporta mensualmente, digamos, eso es lo más necesario para nosotros, los padrinos que con una suma de dinero fija mensual aporten al tratamiento de cada chico y eso hace que podamos incluir más chicos en el seguimiento, digamos. Entonces, en la página que es haciendocamino.org.ar, ahí está la forma de ayudar, ya sea esto como padrino o como voluntario o donando leche o alimentos, como tenemos varias formas de ayudar. Pero lo que nos permite incorporar nuevos niños en el tratamiento de recuperación siempre son los padrinos. Que tu vida y la de Jorge y la de todos tus hijos, creo que son 9, ¿no? Sea bendecida por lo que significa la vida. 12, claro, 12. 7 son los adoptados, una hija que era de Jorge de un matrimonio anterior y 4 que tuvimos juntos, son 12 en total, un montón. Catalina, un abrazo para ti, para Jorge, y que la vida siga premiando esa capacidad que es algo que, como dije, es única. Que nos hayas permitido utilizar estos 11 o 12 minutitos para dejarnos una reflexión del lunes, la verdad, soy agradecido de la vida. Gracias. Gracias a ustedes. 97. Punto a punto radio. 97.